Bueno, buenas noches a todos. A ver, vamos a esperar un poquito. Bueno, buenas noches a todos. Hoy estamos en la semana 3. Vamos a ver 3 temas que son realmente muy interesantes, vinculados con lo que es el dinero, la política monetaria y lo que es la demanda agregada. Espera un poquito, por favor. Cierro la puerta si no entra ruido. Son temas realmente que tienen un impacto muy grande, ¿no?, en la vida nuestra, todo lo que es la política monetaria, la política fiscal, lo que es el dinero, lo que es la parte internacional, son temas realmente interesantes. Así que, como siempre, yo voy a tratar de centrarme en la parte que creo que más le puede interesar y voy a tratar de evitar el exceso de teoría, porque realmente uno se abruma con ello y en un curso de 4 semanas no tiene mucho sentido. Ustedes recuerdan que yo ya les he mostrado este gráfico y yo lo muestro mucho porque parece que tiene un valor conceptual gigantesco y exactamente en esta semana es donde debe estar de alguna forma, que es, acá tienen como siempre la oferta y la demanda. Recuerdan que en la oferta y la demanda siempre tiene el precio en el eje vertical y la producción, el producto bruto, todo lo que la economía produce en el eje horizontal. Es típica oferta-demanda. Entonces acá tienen la curva de demanda, acá tienen la curva de oferta. Eso es lo típico. Eso lo van a ver en economía, en cualquier parte donde ustedes estén. Bienvenida, Claudia. Bueno, tenemos dos candidatos. Entonces, recuerdan que yo les había comentado que en épocas recesivas el mercado tiene poca respuesta, vale decir. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Tiene como poca respuesta, vale decir, si uno aumenta la curva de demanda, se mueve de aquí a aquí, aumenta la demanda agregada, o sea, la demanda de todos los agregados económicos, uno ve que el precio no cambia mucho. Lo que sí cambia es la producción. Entonces ahí se cumple lo que plantean los keynesianos, el Partido Demócrata en general, Paul Krugman, que es un economista muy conocido keynesiano, que dice de que hay que aumentar la demanda agregada, o sea que el gobierno debe gastar dinero, el gobierno debe inyectar dinero en la economía, porque eso lo que hace es reactiva la economía. Ven que produce una activación en la economía, pero no produce inflación. Esa es la posición más radical, de alguna forma, del Partido Demócrata, si quieren. Y después está el Partido Republicano, que tiene la visión más clásica, que dice que no es así, que cuando uno emite dinero o el gobierno gasta plata, lo que produce básicamente es inflación, o sea, aumentan los precios, pero no producen verdadero cambio en la economía. Eso es un poco la visión más conservadora, más clásica, etcétera. Y ustedes ven que la realidad es que los dos tienen razón en cierto aspecto y no tienen razón en otro. Todo depende. O sea, si ahora estamos en una época más recesiva, estamos aquí, el gobierno se puede dar el lujo de emitir dinero y no producir inflación. De hecho, el gobierno está inyectando dinero y eso no impacta en la inflación. Pero ha habido épocas en que, por ejemplo, durante la década anterior, que era al revés, había mucha inflación, porque yo les había comentado, ¿se acuerdan?, que había mucha especulación con el petróleo, etcétera, etcétera, y eso, el aumento del precio del petróleo produce inflación. Y aparte estaba en un mercado en plena expansión, con plena ocupación, etcétera. En ese caso es cierto que si el gobierno gasta más, lo único que hace es producir inflación y no produce ningún tipo de aumento del Producto Bruto. Bueno, hoy vamos a entrar más en detalle en esto. Espera un poquito. Perfecto, y ustedes ven que esto se puede usar tanto para reactivar la economía como para lo inverso, para reducir la inflación. O sea, en vez de agregar la demanda agregada, se contrae la demanda agregada. Así que esto es básicamente lo que tiene impacto. Ya que le puse una serie de websites, recuerda que esto hicimos un ejercicio en la clase pasada, vamos a seguir con el ejercicio. Como estamos hablando ahora de todo el tema monetario, la website más interesante es la Reserva Federal. Y realmente es muy interesante porque ustedes pueden crear todos sus gráficos. Yo acá le puse un poco la metodología en esa website. Si ustedes se meten, pueden crear gráficos de lo que ustedes quieran, de todos los agregados monetarios, etcétera, para darse cuenta cómo impacta en la economía. Entonces, bueno, ahí, como ven ahí, ustedes van creando sus gráficos
Y finalmente terminan con gráficos como este que les voy a mostrar ahora. ¿Ven? Estos gráficos, bueno, algunos figuran en el sistema, otros los creé yo. Pero fíjense que tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, ustedes ven que típicamente en épocas las líneas grises reflejan épocas recesivas. Y ustedes ven que en épocas recesivas aumenta la oferta monetaria. M1, recuerdan que es la oferta monetaria, o sea, todo el dinero que el gobierno inyecta en la economía. Y fíjense que sistemáticamente en épocas recesivas el gobierno inyecta dinero. Y eso justamente por lo que les acabo de comentar. Como en épocas recesivas el gobierno puede inyectar dinero y eso no produce inflación, en esas épocas es justamente cuando al gobierno le conviene inyectar dinero, porque con eso reactiva la economía sin ningún tipo de impacto inflacionario. Eso les permite aumentar el gasto público, construir autopistas, contratar más empleados en el gobierno, etcétera. O sea que ustedes ven que es algo que realmente el gobierno lo hace. O sea, la gráfica que les mostré recién es cierta. Lo mismo pasa con el M2. Ustedes saben que el M2 es una definición más estricta de lo que es agregados monetarios, en el sentido que agrega, perdón, menos estricta, porque agrega agregados monetarios que tienen menos liquidez. Vale decir, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro donde no hay tanta liquidez, etcétera. ¿Cómo se dice? Jessica, te comento algo que... Perfecto, entonces, y así ustedes tienen con todos los agregados monetarios. Eso obviamente, como ustedes se dan cuenta, impacta en el crédito, y es de alguna forma en épocas recesivas. Fíjense cómo en épocas recesivas el crédito se achata. Eso es una cosa que es sistemática, ¿ven? O sea, fíjense que previo a la recesión había mucho crédito, en la recesión eso se cae. Y eso es sistemático, y esa es la razón es que la gente prefiere no tomar créditos en épocas recesivas. Ven que acá, por ejemplo, fíjense cómo cayó el crédito en esta, es muy fuerte, ¿no? En épocas recesivas la gente no quiere tomar deuda, y eso es una cosa que impacta. Entonces, lo que ocurre es que el gobierno se ve forzado de alguna forma. ¿Cómo estás, Rosa? Han ido apareciendo de a uno los alumnos, y yo les di la libertad que si quieren irse y después escuchar la charla tranquilos mañana y hacer sus resúmenes, como ustedes prefieran. Es tarde y esta charla es un poco dura por ahí, así que siéntete libre, como tú quieras, Rosa. Entonces, como ven, esto confirma lo que les mostré recién en la curva de recién, en el sentido que, perfecto, bienvenida. Como se dice, en el sentido que en épocas más recesivas el gobierno prefiere inyectar dinero, justamente como plantean los keynesianos. O sea, esto confirma la visión keynesiana claramente. Fíjense qué interesante lo que pasa con la base monetaria, ¿no? Y esto es muy impactante, porque fíjense cómo creció la base monetaria en el 2008. Es enorme lo que creció la base monetaria. O sea que realmente hubo una expansión. Fíjense lo que es comparado con todo el resto, con todos los años anteriores. Ven que la base monetaria creció muy despacito y que en el 2008 creció fortísimo. Está bien, bueno. Yo no quiero torturarlos, por eso les doy la libertad que lo hagan así como tú quieras, Rosa. Fíjense, esto les explica por qué razón, este gráfico es tremendo, porque les explica por qué razón el gobierno inyecta dinero en la economía durante el 2008, en plena recesión, y sin embargo no se produjo inflación. Esta es la explicación perfecta, y es porque ese dinero quedó en los bancos, este dinero no salió a la calle. O sea, la gente que recibió ese dinero, en vez de gastarlo, lo volvió a depositar en el banco. Esto dice muchas cosas, ¿no? Primero que los bancos están sentados arriba de una montaña de dinero. Fíjense que importante, es gigantesco todo el dinero que se ha creado. Y otra que les explica por qué no se produce la inflación. Y es porque en épocas recesivas justamente lo que ocurre es que, como se dice, la gente recibe el dinero y no lo gasta, sino que lo guarda en los bancos. Entonces lo retira de la oferta monetaria, ¿se dan cuenta? Por eso les explica por qué razón es que los gobiernos les dieron dinero a los mismos. Claro, exactamente, le da a los bancos y los bancos no lo prestan porque nadie quiere tomar deuda también, pero la gente está asustada. O sea, ven que hay muchos factores que hacen que en definitiva uno tenga épocas como esta, que aumenta mucho la oferta monetaria, o esta, fíjense acá,
Fíjense cómo aumenta la masa monetaria en el 2008, y sin embargo no produce ni una gota de inflación. ¿Por qué? Porque todo el dinero se saca del mercado, o sea, va a parar a los bancos, queda en las cuentas de los bancos no las prestan, pues nadie toma deuda, y eso no produce inflación. ¿Ven qué interesante? Para eso es necesario entender un poquito más en detalle cómo es el mecanismo de oferta monetaria. Estamos hablando ahora todo el tema del dinero, ¿no? Y fíjense, este es el Citibank. Y fíjense que el Citibank tiene como cualquier balance de cualquier empresa, tiene activos y pasivos, ¿ven? Los assets son los activos y los liabilities son los pasivos y el equity es el capital, el patrimonio. Lo que es interesante es ver más en detalle de qué se compone cada una de las cuentas. Si ustedes ven, empecemos por acá, porque es así como generalmente se produce. En la parte de los pasivos, lo que ustedes ven son todas las cuentas. Los depósitos, básicamente, todo el dinero que nosotros, los particulares, llevamos al banco y lo depositamos en cuenta corriente, checking accounts, savings accounts, caja de ahorro, los CDs, que son depósitos a plazos fijos, etcétera. O sea, todo el dinero que uno como particular lleva al banco queda depositado en el banco y queda en los liabilities, en los pasivos del banco, como depósitos. El banco se hace ese dinero y lo presta. Entonces lo que tienen en los activos son todos los préstamos que hacen los bancos. Entonces los bancos le prestan plata a, ¿cómo se dice? Le prestan plata a los particulares, al gobierno, a las empresas, etcétera. Entonces ustedes ven acá en las cuentas que ustedes miran en la parte de activos y ven que básicamente son créditos, ¿ven? Créditos o inversiones que hace el banco. Entonces eso le muestra lo que es un banco. Un banco básicamente recibe dinero y presta ese dinero, O sea, todo el dinero que recibe lo coloca, más una pequeña parte que es su pequeño capital. No te preocupes, Marola, está todo bien. De hecho, habían aparecido un par de alumnos más y como fueron llegando de uno solo, les dije, mira, no sé qué te quedes, si quieres siéntete libre de irte. En fin, bueno, esto es el cuadro de resultados. En el cuadro de resultados ustedes ven que está lo que los bancos ganan por sus activos, la diferencia entre activos y pasivos, más lo que ganan por las comisiones, por las operaciones que hacen. O sea que, bueno, es un poco el movimiento. Y la Reserva Federal es igual. O sea, la Reserva Federal también tiene, es como un banco, tiene activos y pasivos. Después les voy a mostrar un poco más en detalle. Y la Reserva Federal lo que tiene, que maneja, digamos, en forma diaria prácticamente, por más que en general se mantiene lo mismo por muchos meses, tiene su tasa, una tasa de interés, que es la tasa que le cobran los bancos, básicamente. Entonces, esa tasa básicamente se las voy a mostrar para que se den cuenta. Esa tasa, bueno, espero un poquito, así no los mareo con tantos gráficos. Esa tasa es la que la Reserva Federal le da plata a los bancos y les cobra una determinada tasa de interés por la plata que les da, por la plata que les presta a los bancos. Entonces, cuando hay épocas de mucha inflación, por ejemplo acá en el año 2007, que todavía había mucha inflación, la Reserva Federal pone una tasa alta, porque con eso lo que logra es que se seca el mercado, va a decir la gente, en lugar de gastar la plata, la deposita en los bancos, que recuerdan que eso es exactamente lo que les mostré en este gráfico de acá, ¿ven? O sea que como la tasa es alta, la gente guarda el dinero en los bancos. Pero en épocas de mucho gasto, ¿cómo se dice? Perdón, en épocas de mucho gasto porque hay poca inflación, la Reserva Federal trata de alguna forma de fijar tasas altas para bajar la inflación. Pero en épocas como ahora, épocas recesivas, la Reserva Federal baja la tasa. Y fíjense que baja que está prácticamente el cero. Y no la puede bajar más porque se produce un fenómeno que se llama la trampa de liquidez. Es un nombre lo más esotérico, pero básicamente lo que ocurre es, cuanto más la Reserva Federal baja la tasa, la gente invierte menos su plata en los bancos y gasta más. Entonces es una forma que tiene la Reserva de incentivar el gasto de la gente. Lo que ocurre es que cuando la Reserva Federal baja tanto que llega cerca del cero, se produce una especie de efecto poco perverso, y es que la gente cuando ve que la tasa está tan cerca del cero dice, ¡ay, qué miedo!, entonces deja de gastar. Eso se llama la trampa de liquidez. Entonces todo ese dinero queda dando vueltas, casi no hace falta ni invertirlo, porque si está en cero directamente usted lo invierte en un banco, no le da nada, entonces ¿para qué lo invierte? Eso es el famoso fenómeno de la tasa de liquidez. Buenas noches, Orlando. Buenas noches a todos. Entonces, bueno, acá les contaba cómo es el balance de la Reserva Federal, y ven que es idéntico al balance de los bancos. Tal vez la única diferencia es que la Reserva Federal además tiene otros activos. Por ejemplo, tiene oro,
por algún lado tiene que estar, es difícil leer esas letritas. Tiene bonos del tesoro, eso sí lo llegan a ver acá abajo, bonos del tesoro. Tiene moneda extranjera, tiene esos son activos. Entonces la Reserva Federal usa esos activos para liquidarlos, y al liquidarlos se hace de plata. Eso se lo voy a explicar en unos minutos. Entonces, fíjense cómo de alguna forma lo que ocurre en la economía real hace que la Reserva Federal tome sus decisiones. Por ejemplo, en el año 2008 y 2009, ustedes ven que hubo una recesión muy grande, o sea, el Producto Bruto cayó en lugar de subir. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué sensación les da? ¿Sienten que si cae el Producto Bruto, la Reserva Federal qué va a hacer? ¿Va a bajar las tasas de interés o va a subir las tasas de interés? Si la Reserva Federal quiere que la gente no invierta su plata en los bancos, sino que la consuma, la gaste, ¿qué hace? ¿Baja las tasas de interés? En realidad baja la tasa de interés, muy bien, exacto, Cecilio. O sea, en épocas recesivas, la Reserva Federal baja las tasas de interés. Porque al bajarlas, lo que hace es la gente no invierte su plata en un banco, sino que va y la gasta. Es una forma de incentivar la economía. Fíjense que, exactamente, incentivar el consumo. Fíjense que en este momento el crecimiento del Producto Bruto es muy chiquitito, es casi un poquito arriba del 2%, el 2,5%, 3%, que es muy poco. Entonces, por esas razones que la Reserva Federal, como lo mostré hace muy poquito, ¿ven? Las tasas de interés están en cero, porque la Reserva Federal lo que quiere justamente es que la gente gaste. Entonces, para reactivar la economía que está muy achatada. Y ahora la tasa de interés está prácticamente en cero, está en el 0,5, una cosa así, y seguramente seguirá. O sea, como no hay presión de inflación, y no hay presión de inflación justamente porque la gente no consume por producto del arrastre de la crisis, ¿no? La gente no se anima a consumir. Otra cosa que ocurre, ven, es que también baja la deuda, y esto es un fenómeno que es muy sano. Es una buena pregunta. Los bancos siempre ganan plata, si tú lo preguntas en rigor, ¿no? Pues en épocas malas los bancos cobran tasas altas, pero tiene más riesgo de pérdida de pérdida de cartera, ¿no? De defaults de los clientes. Y en épocas buenas no tienen defaults, pero ganan menos dinero. O sea que en el fondo los bancos siempre ganan. Yo he trabajado en bancos muchos años y en general en las épocas de crisis es cuando los bancos más ganan. Depende, porque si los bancos no prestan plata obviamente no ganan. Así que bueno, ese es un tema pero los bancos en estos momentos están ganando bien. Los bancos cobran más intereses que los que pagan, exacto. Justamente, o sea, en sus tasas activas obviamente son más altas que las pasivas, pero el banco tiene que tener una ganancia. Entonces, que te da un crédito a ti, te lo cobra el 10%, y a los que depositan les reconoce el 2%, y ese 8% es el spread, la ganancia que tienen los bancos, de los cuales tienen que contar sus gastos, tienen que contar impuestos y un montón de cosas. O sea, de ese 8% de diferencia, tal vez el grueso se le va en impuestos y cosas por el estilo, ¿no? Ahora fíjense qué interesante lo que está pasando, es un fenómeno bueno, ojalá que esto siga. Es un fenómeno de desapalancamiento, o sea, las familias dejan de pedir plata prestada. Tampoco es que esté bajando tanto, ¿no? Fíjense, bajan de 1,4 al 1,1, o sea, no es que desaparezca, pero es un fenómeno sano que la gente se desendeude. El mundo entero se endeudó muy fuertemente durante la década pasada, porque había tal cantidad de dinero en el mundo, proveniente de China y de la India y de los países árabes y de Rusia, tanta cantidad de dinero, las tasas eran tan bajas que mucha gente se endeudó. Y de golpe, sorpresa, están con problemas para pagar sus deudas. Por ejemplo, tú pides un préstamo para comprar una casa, pides $100,000, la casa vale $120,000, y de golpe, sorpresa, la casa baja a $70,000, y tú tienes una deuda de $100,000. Entonces, bueno, cuando bajan los activos es cuando se producen esas crisis. En fin, sigamos adelante. Esto también, como ven, está muy vinculado, ¿no? Y es que el hecho de que baje las tasas de interés, baje la construcción de casas. Cuando baja la construcción de casas, esto es muy serio, fíjense que ha bajado de 1,6 a 0,4, es muy pronunciada la baja. ¿Qué hace la Reserva Federal? Nuevamente lo mismo, baja la tasa de interés a cero, lo más cercano a cero posible, para que la gente gaste, la gente consuma. Y fíjense que para casas de single family o multifamily, o sea, casas para una familia o varias, fíjense cómo bajó el nivel de construcción casi a cero. Esto es dramático. Y para eso la Reserva baja la tasa de interés. Mismo se ven acá, la inversión de empresas también cae, ¿ven? Y obviamente si cae la inversión de empresas, después va a caer la venta. Son cosas que van juntas, ¿no? Si las empresas no invierten,
¿cómo se dice? Eso paraliza la economía, ¿no? En fin, puedo seguir mostrándoles cifras. Lo mismo pasa con importaciones y exportaciones, también caen, ¿ven? O sea que ven que eso se produce a todo el nivel de la economía. El desempleo, esta es la parte más fuerte, ¿eh? Ven que el desempleo llegó al 10% y en este momento está en el 7 y pico por ciento, una cosa así. Esto está viejo, llegó hasta el 2011. Llega hasta el 7,8 creo que en este momento. Obviamente, en épocas de desempleo, el gobierno baja la tasa de interés. Ven que está todo vinculado. O sea, prácticamente todas las variables económicas, la Reserva trata de mejorarlas subiendo o bajando las tasas de interés. Y eso ven que les mostré claramente cómo las había bajado a 0,5%. O sea, ven que todo lo que estoy diciendo tiene sentido. Esto es una parte muy importante. Fíjense lo que ocurre acá, ¿ven? Los commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, aumentaron mucho de precio durante todos esos años por una cuestión claramente especulativa. O sea, no hay ninguna causa para que esto haya aumentado estos años, nada más que especulativa. O sea, desgraciadamente, y es una cosa que es muy delicada y que da que ustedes se hagan planteos filosóficos muy de fondo, y es que el mercado financiero se mezcla con el mercado real. Entonces, por ejemplo, el mercado financiero de golpe invierte en petróleo o invierte en comida, en cereales, y esto hace que aumenten los precios. Y ustedes, inclusive en inmuebles, en casas. Entonces, es un poco, es muy delicado, ¿no? Porque hay gente que trabaja todo el día y de golpe cuando va a comprar gasolina le sale más cara, cuando va a comprar comida le sale más cara. Entonces, parece muy duro que esa gente tenga que pagar más porque hubo una corrida especulativa, o sea, para que ganen dinero la gente del área de finanzas. ¿Cómo se dice? Bueno, pero lo concreto es que eso sí se produce, eso es una realidad muy triste que tiene el capitalismo, que desgraciadamente es muy difícil controlar, y que produce inflación. Entonces, todo esto va para la inflación. Entonces, como va para la inflación, la Reserva Federal se ve obligada a hacer todos sus movimientos de tasas que suben y bajan. Cosa que es muy criticable, se dan cuenta, porque cuando la Reserva Federal sube y baja sus tasas, produce también especulación, o sea que hay muchos agentes financieros que especulan con las subas y bajas de las tasas de la Reserva Federal. Milton Friedman, yo les voy a hablar de esto en las discusiones, yo les voy a dar bastantes datos sobre toda la escuela de negocios de Austria. Ellos, Milton Friedman, von Hayek, son los que están muy en contra de que exista la Reserva Federal. Ron Paul, que ustedes conocen, sigue esa línea de pensamiento. Ron Paul es un enemigo de la Reserva Federal, porque considera que la Reserva lo que hace es produce especulación. Ustedes ven que efectivamente es así. En el gráfico anterior ustedes ven cómo los precios de los commodities suben y bajan al ritmo de la Reserva Federal. Entonces ustedes ven que es cierto que la Reserva Federal produce especulación. Entonces eso impacta a la gente, porque eso lo pagamos nosotros, los que no estamos en el mercado financiero. Bueno, hay un montón de factores más que acá les pongo. Ven, las tasas de interés están realmente muy bajas. Fíjense lo que es el nivel de tasas de lo que son los swaps, o sea que son todas operaciones financieras, ¿no? Prácticamente están al 0%, es una tasa increíblemente baja. Y eso lo que hace es hace que bueno, haya gente que pida plata prestada. No ahora, porque estamos en plena recesión. Bueno, hay algunas cosas que es interesante de todo esto, y es el tema de las reservas obligatorias. La Reserva Federal de alguna forma define qué parte de los activos financieros de un banco se pueden prestar. En realidad los pasivos se pueden transformar en activos, y qué parte tiene que quedar en reserva, en cash, en dinero. Y en base a esto tiene un impacto muy grande en todo lo que es la multiplicación del dinero, que ahora se va a explicar. Es uno de los temas muy interesantes que descubrió Keynes, y que obviamente lleva al Partido Republicano, al Partido Demócrata y a todos los keynesianos a fomentar el aumento del gasto público y el aumento de la política monetaria. La tasa de descuento es un segundo mecanismo que tiene la Reserva Federal. Como les mostré, la tasa de descuento sube y baja. Les mostré que estaba en el 5% y ahora está en el 0,5%. Eso obviamente también hace que aumente la cantidad de dinero que hay dando vueltas en el mercado.
Finalmente, la tercera variable es lo que es operaciones de mercado abierto, que es concretamente la Reserva Federal, que en sentido es prácticamente un banco, a través de sus bancos, a través de sus operadores, hace operaciones de mercado abierto. Por ejemplo, vende oro. Entonces, cuando vende oro, la Reserva Federal inyecta oro y retira dinero. Entonces, ese dinero se lo guarda, seca el mercado, saca dinero de la plaza. O, por ejemplo, mete títulos públicos, vende títulos públicos a los agentes económicos, y el dinero de los agentes económicos va para la Reserva Federal, y la Reserva Federal congela esa plata. Entonces, o al revés, por ejemplo, en épocas de recesión, la Reserva Federal quiere inyectar dinero, entonces al revés, compra títulos públicos del público, compra oro, compra reservas, dinero en otras monedas, por ejemplo en euros, lo que sea, y a cambio de ello inyecta dólares, y esos dólares van a parar al mercado, ¿ven? O sea, por esas operaciones de compra-venta de otros activos, la Reserva Federal inyecta dinero o saca dinero de la plaza para justamente activar la economía o no. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Las reservas que los bancos tienen que tener, vale decir, si ustedes agarran el activo de un banco, uno de los activos del banco es cash. O sea, el banco tiene montones de créditos y operaciones, y un activo del banco es la caja. Bueno, hay una parte de esa caja que el gobierno, o sea, la Reserva Federal, obliga a los bancos a que no la toquen, o sea, que no la puedan prestar. Entonces, fíjense para qué sirve esto. A ver, creo que hay un ejemplo en la página siguiente. Si el ejemplo está en la página siguiente, fíjense. Supónganse que una persona, acá tenemos un banco cualquiera, acá está, el activo del banco y el pasivo del banco, o sea, los depósitos. Viene una persona cualquiera, uno de ustedes, va al banco y deposita $100, aparecen los pasivos del banco. El banco toma esos $100 y se los presta a otra persona cualquiera. Entonces, imaginemos de que no hay obligación de hacer una reserva. El banco recibe 100 pesos y el banco presta 100 pesos. Esa persona va a otro banco y deposita esa plata al otro banco para poder hacer sus propias operaciones. Deposita 100 pesos y el banco presta 100 pesos. Y a su vez otro banco lo recibe otra persona, lo deposita a otro banco, y se hace toda una especie de reacción en cadena por el cual los 100 pesos originales de esta persona se terminan transformando en 200, 300, 500, infinitos. O sea, todo lo que el tiempo dé, en definitiva. Entonces, cuando la Reserva Federal inyecta $100, esos $100 se transforman en infinitos. Imagínense el efecto que tendría la inflación si eso ocurriera así. Entonces, para evitar que eso ocurra, la Reserva Federal obliga a los bancos a que retengan una cantidad de dinero. Entonces, el señor viene al banco, deposita 100 pesos, y de esos 100 pesos, el banco tiene que mantener en reserva 10, y solo puede prestar 90. Este señor aquí recibe ese préstamo de $90, va a otro banco, deposita los $90, y ese otro banco recibe los $90, pero tiene que mantener un 10% de reserva. O sea, hay $9 que los reserva y puede prestar 81. Entonces, esos 81 pesos se lo presta a otro señor que recibe los 81, va a otro banco, lo deposita, deposita los 81 pesos, y hay 8 que quedan en reserva y 70 o 72, 73. Entonces no hay tanto efecto multiplicador. Como ven, cuanto más es el porcentaje de reservas que tiene que quedar en el banco, el efecto multiplicador se va apaciguando. En un caso extremo, que el banco, imagínense una situación hipotética, que el banco tiene que mantener en reserva el 100%, en ese caso, si este señor viene y deposita sus $100, el banco no puede prestar absolutamente nada y desaparece el efecto multiplicador. Pues los $100 tienen que ir a parar a la reserva del banco y el banco no lo puede prestar y el efecto multiplicador desaparece. Entonces ven que el efecto multiplicador es inversamente proporcional a justamente a esa tasa de reserva, ¿ven? O sea, acá está el ejemplo que les puse. Un señor deposita 100, el banco presta 90, otro señor le presta 80, 70, 60, etcétera, hasta llegar a 0. Obviamente esta cifra es importante, pero no es infinita. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay un 90% que se presta y un 10% que no se presta. Eso es lo que es el efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador es muy importante, ¿ven? Ese multiplicador monetario, porque en base a eso, la Reserva Federal se ve tentada, decir, bueno, yo inyecto $1.000.000,
Y ese millón de dólares se recicla y se recicla y se recicla hasta que termina siendo, en vez de 1.000.000, 2, 3, 4, 5 millones, lo que fuere. ¿Se dan cuenta? Es un efecto multiplicador. Obviamente la Reserva Federal juega con, en base a las tasas de interés, en base a la inflación, en base a qué pase con la economía, el Producto Bruto, en base a todo eso, la Reserva Federal maneja lo que es la demanda de dinero, con esos mecanismos de tasa de interés, etcétera. Una cosa que es interesante en todo esto es, si ustedes acá ponen la famosa curva de oferta y demanda, donde esta es la oferta y demanda de dinero, entonces acá ustedes tienen el precio del dinero, ¿cuál es? Es I, la tasa de interés. La tasa de interés de un préstamo es el costo de ese préstamo, es el precio de ese préstamo. ¿Y cuál es la cantidad? Este gráfico de oferta-demanda siempre ponemos aquí el precio y aquí la cantidad. ¿Cuál es la cantidad? Bueno, la cantidad es justamente la cantidad de dinero, M, la oferta monetaria. Entonces ustedes tienen en este gráfico lo que es la demanda monetaria y la oferta monetaria. Dicen, bueno, pero ¿por qué la oferta monetaria, el money supply? ¿Por qué la oferta monetaria es vertical? Y la respuesta es porque es infinita. Vale decir, la Reserva Federal puede inyectar todo el dinero que quiera, a cualquier tasa. Entonces, por eso se grafica así como si fuera infinita, porque es la Reserva Federal tiene una infinita capacidad de inyectar dinero. Bueno, vamos al siguiente parte de la teoría, que es el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio es muy importante para ese tipo de cambio, por ejemplo, tantos dólares por peso. En este caso, fíjese, en el ejemplo está puesto tantos dólares por yen, o sea, la relación que hay entre el yen y el dólar. Cuanto más dólares necesito, eso significa que el dólar se va devaluando, ¿no? Si para comprar un yen en lugar de 10 dólares necesito 100 dólares, eso significa que el yen es más fuerte que el dólar, o sea, cuanto más dólares necesito es que el dólar está más de cada dólar está más debilitado. Necesito poner más dólares para comprar esa moneda, el yen en este caso. Entonces acá de vuelta lo mismo, acá ustedes tienen, como siempre en los gráficos de oferta-demanda, en el gráfico vertical tienen el precio del tipo de cambio, que es la cantidad de yenes por dólar, concretamente, y acá tienen las cantidades de moneda, concretamente la cantidad de dólar. Y acá tienen, como siempre, las curvas de demanda y las curvas de oferta de tipo de cambio, o sea, del yen por dólar o del dólar por yen, como ustedes quieran. Y, por supuesto, es siempre lo mismo que uno ve en las curvas de oferta y demanda, y es cuando es caro el tipo de cambio, la gente no está tan entusiasmada en comprar yen. Si el yen está caro, por ejemplo, la gente no quiere comprar yens, entonces cae la demanda. Si el yen está barato, obviamente la gente quiere comprar más cantidad. Es lo mismo que ustedes ven en todas las curvas de oferta y demanda. Esto yo se los comenté la vez pasada, simplemente es para refrescárselos. El tipo de cambio es un tema que es muy importante porque en países como los nuestros, nosotros recibimos constantemente mucho dinero. Por ejemplo, ahora Colombia está recibiendo una cantidad de dinero gigantesca, dinero extranjero, por así decir. Y eso hace que Colombia tenga dinero como para hacer sus autopistas y todo. Yo estuve en Colombia hace un par de meses y es impresionante la cantidad de obra pública que están teniendo. Y obras y construcciones y de todo. Y eso es dinero que está entrando del exterior. Y de alguna forma lo interesante es que ese dinero puede entrar y se puede ir. Eso yo se lo comenté la vez pasada. Vale decir, hay épocas en que aumenta la cantidad de dinero, en épocas expansivas, como lo que está pasando en Colombia, y épocas donde cae la cantidad de dinero, o cae, en realidad es la gráfica amarilla es el Producto Bruto. No voy a entrar a este gráfico, pues este gráfico es muy complejo, es el último gráfico que se estudia en la materia de economía internacional. Me demoraría mucho tiempo explicárselos, pero me demoraría semanas en realidad, porque es muy complejo. Pero básicamente lo interesante es que todas las variables están relacionadas: el tipo de cambio, la cantidad de moneda, las tasas de interés locales, las tasas de interés internacionales, el Producto Bruto, etcétera. O sea, está todo muy vinculado. Está todo vinculado por gráficas y por relaciones matemáticas. La oferta de divisas obviamente depende de muchos factores. Si el tipo de cambio está alto o bajo, en base a eso la gente compra o no. Por ejemplo, si ustedes van a Colombia y le dicen que el tipo de cambio está a 1000,
pesos por dólar, ustedes compran, pero si está a 3.000 no lo compran porque está muy caro. O sea, todo depende del tipo de cambio. ¿Qué pasa con las importaciones y exportaciones? Obviamente si hay importaciones y exportaciones, la gente necesita pesos o necesita dólares. ¿Qué pasa con las tasas de interés en Estados Unidos y el exterior? Todo básicamente lo que les mostré en el gráfico anterior. Ese gráfico muestra todas estas variables, o sea, todas estas variables están relacionadas. Balance de pagos, esto es cosas un poco teóricas, y ya es, ustedes saben que todos los países reciben dinero a través del comercio exterior o reciben dinero a través de operaciones financieras. Entonces está el balance de pagos, es la cantidad de dinero que recibe un país. Por ejemplo, en Argentina en este momento no estamos recibiendo ni un peso porque tenemos un gobierno loco que a toda la gente la maltrata, a todos los extranjeros que llegan al país le quitan su dinero, etcétera, entonces nadie pone un centavo. Otros países, como por ejemplo Colombia, Chile, Perú, están recibiendo toneladas de dinero exterior porque de alguna forma hay buenas expectativas con respecto a lo que pasa al país y el país respeta la regla de juego, respeta la propiedad privada. Entonces, el balance de pagos es muy positivo para esos países, es muy negativo para Argentina, para Venezuela, para Colombia, para Bolivia y para Ecuador. Entonces, hay un gobierno estable. Sí, depende de qué gobierno, ¿no? El gobierno que tenemos nosotros es estable, pero es completamente antimercado, es un gobierno de carácter claramente marxista, claramente antimercado y no respeta la propiedad privada. Entonces nadie va a poner plata en un gobierno para que el gobierno se la robe. Entonces, desgraciadamente, hace unos días la empresa brasilera más grande junto con Petrobras, que es Vale do Rio Doce, invirtió en el país 6.000 millones de dólares. Y el gobierno se la saca y hace cosas así disparatadas, entonces increíblemente la empresa dijo basta y se fue del país. O sea, esas cosas horrorosas. Pero bueno, hay muchos factores que hacen que las empresas inviertan o no inviertan en un país, ¿no? Bueno, le doy la última parte, ya quedan 4 slides y terminamos. Entonces ya se los expliqué. Lo que es la oferta y la demanda agregada. Esto es todo lo que le he venido hablando. Yo les adelanté este gráfico antes porque me parece que les da muy buenas intuiciones, ¿no? Fíjense que entendiendo este gráfico, todo lo que les he dicho lo entienden, ¿no? O sea, cómo conviene aumentar la demanda agregada, ya les expliqué, aumentando el gasto público, o aumentando la oferta monetaria, lo que fuere. O al revés, pueden reducir la demanda agregada y con eso bajan la inflación, etcétera, que es prácticamente lo que les he comentado. Bueno, nada más. Yo creo que con esto ya terminamos. Bueno, aquí los dejo entonces. No sé si quieren hacer alguna pregunta, les dejo el micrófono. Bueno, perfecto entonces. Bueno, entonces, buenas noches. Siéntanse libres de llamarme o cuando quieran. Ustedes ven que cada vez que me llaman yo en el acto les contesto. Por ahí estoy en reuniones y no les puedo contestar en el acto, pero al rato cuando termine la reunión los llamo. Entonces, resumen, no. Si estuviste en la charla no hace falta que hagas resumen. Así que estás liberada, Marola. Los que no han estado presentes, obviamente tiene que ser resumen, por los que han estado presentes no. Bueno, les deseo muy buenas noches a todos, que descansen y que les puedan aprovechar bien estas últimas 2 semanas. Cualquier cosa, saben que aquí estoy para darles cualquier apoyo que necesiten, me llaman o me mandan emails o lo que fueran. Bueno, saludos a todos.